muy grande estar juntamente con ustedes, gozándonos en este precioso culto que le estamos dando a nuestro Dios. Quiero, hermanos, entonar una alabanza para honrar y glorificar el nombre del Señor. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que ha cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que ha cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en
y lo puede morir. Todos los locos, hermanos, que estamos acá, tenemos nuestro manicomio en el reino de los cielos, hermanos. Allá es nuestro lugar. Amén, hermano, excelente. Damos un saludo a aquellas personas, ¿verdad?, que nos están viendo en las redes sociales, ya que estamos transmitiendo en vivo, para que, ¿verdad?, los que quieran ver después del en vivo, pues eso queda grabado por ahí. En esta noche vamos, hermanos, a ir a el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 15, para honra y gloria del Señor. Estaremos, hermano, hablando en esta noche acerca del tema el nuevo nacimiento. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1 al 15, para honra y gloria del Señor. Cuando lo tengan, pueden contestar con un amén. La palabra de Dios, hermanos, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tienen una agüita por ahí al tiempo, que no vaya a estar helada, se los agradecería mucho. La palabra de Dios, hermanos, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, le damos gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad que nos ha dado, Señor, de estar aquí reunidos, Señor, gozándonos en su presencia, Señor, entonando esas alabanzas. En este momento, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Le pido que sea usted, Dios amado, usando mi vida como instrumento, Señor, para honra y para gloria suya. Que sea usted, Señor, preparando los corazones, Señor, de los hermanos que están acá y también de aquellas personas que están en las redes sociales. Dios amado, en el nombre bendito de Jesús, le doy muchas gracias. En sus manos me deposito y, Señor, reconozco mi total dependencia de usted. En el nombre suyo, gracias
Amén y amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. El tema, hermanos, de el nuevo nacimiento es considerado uno de los temas más importantes de la Biblia. Porque si nosotros, hermanos, fracasamos en entender lo que significa, hermanos, nacer de nuevo, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Nicodemo, hermanos, era un fariseo y era también un miembro del Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, era un grupo de 70 ancianos que juzgaban las cosas del pueblo de Israel. A ellos, hermanos, por cierto, les tocó que juzgar a nuestro Señor Jesucristo cuando se le acusó, hermanos, ¿verdad?, para ser sacrificado. Nicodemo, hermano, estaba ahí entre ese grupo cuando estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo, y Nicodemo, hermanos, trató de defenderlo, trató de hacer su parte y le dijo: ¿cómo podemos nosotros juzgar a este hombre sin antes escucharlo? Por lo menos démosle la oportunidad que se exprese y entonces nosotros lo juzgamos. Y entonces el resto de los ancianos acusaron a Nicodemo de ser parte de nuestro Señor Jesucristo, de ser parte de los que lo seguían. Los fariseos, hermanos, era una religión bien estricta, hermanos. Este grupo de los fariseos fue un grupo que se levantó aproximadamente 169 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, cuando el Imperio Romano tomó el control de Israel. Ellos, hermanos, en vista de que llegó el Imperio Romano, ellos querían tratar de defender las doctrinas, hermanos, del Antiguo Testamento, y es allí, hermanos, donde ellos trataron de interpretar la ley y llegaron, hermanos, a extremos, hermanos, de poner reglas, hermanos, que no estaban ni en la palabra del Señor, y por eso fue de que ellos chocaron tanto con nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos dice de que Nicodemo, hermano, era un maestro de Israel, era el maestro que le enseñaba a todos los judíos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, de que Nicodemo llegó de noche a ver a nuestro Señor Jesucristo. Creemos, hermanos, de que Nicodemo no quería que la gente en el vecindario se diera cuenta de que el maestro de Israel estaba yendo donde nuestro Señor Jesucristo, quien no tenía ningún título, pero él quería ir a preguntarle cómo es que se estaba dando todo lo que estaba pasando con nuestro Señor. Y por eso cuando llega Nicodemo, lo primerito que le dice al Señor Jesucristo es: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces dice, hermanos, el pasaje de que el Señor Jesucristo le respondió a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, responde a Nicodemo cuando Nicodemo no le había preguntado a nuestro Señor Jesucristo acerca de nacer de nuevo. Nicodemo no dijo nada. Nicodemo solamente le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero el Señor, hermanos, que todo lo conoce, el Señor que lee la mente, el Señor que es Dios omnisciente, que todo lo sabe, Dios sabía que él estaba pasando por la mente a Nicodemo, y antes que saliera de la boca de Nicodemo, él, hermanos, le dio la respuesta. Entonces, hermanos, vemos de que el Señor Jesucristo no le dijo a Nicodemo: mira, tú necesitas mejorar estas áreas de tu vida, tú necesitas un empujoncito, ¿verdad?, para que te alinees bien y estés bien. No, Jesucristo le dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No había nada en Nicodemo que calificara para poder entrar en el reino de Dios, a pesar, hermanos, de que él era uno de los intérpretes de la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermano? Porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia, no es por obra, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, estos hombres fariseos tenían un currículum, hermanos, bastante amplio. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos da su currículum a nosotros ahí por Filipenses capítulo 3, y nos dice, hermanos, de que él era fariseo de fariseos,
Dice de que él era de la tribu de Benjamín. Dice que él era circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, él era irreprensible. Pero dice que cuando él vino a conocer a nuestro Señor Jesucristo, todito eso, hermano, lo consideró como basura. Porque todo eso, hermano, era algo en lo que él podía confiar en cuanto a la carne. Pero, hermanos, el Evangelio, la carne no tiene parte con el Evangelio, sino que solamente, hermano, es el Espíritu de Dios el que da vida, es el Espíritu de Dios el que nos hace nacer de nuevo a nosotros. Así que el Señor le dice, hermanos, a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando el Señor dice, hermanos, de cierto, le está diciendo: te voy a decir algo bien importante, te lo aseguro, porque te lo aseguro, que el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Por eso, como decía hace un momento, hermano, este tema es bien importante, porque si no lo logramos entender, hermanos, nos va a pasar lo que dice Mateo capítulo 7, 21 en delante, que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero Él les dirá: apartados de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. Así que es bien importante, hermanos, que podamos comprender de qué se trata, hermanos, el nuevo nacimiento. Hay algunas religiones, hermanos, de que enseñan que cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua, ellos entienden de que Jesús está hablando del bautismo. Y por eso, hermanos, muchas iglesias o muchas religiones bautizan a la gente creyendo de que a través del bautismo se hacen hijos de Dios, a través del bautismo nacen de nuevo, a través del bautismo las personas reciben el Espíritu Santo. Pero fíjense, hermano, de que en esta conversación entre Jesús y Nicodemo, el bautismo no es mencionado ni por Jesús ni por Nicodemo. Nicodemo, hermano, no está confundido en cuanto al bautismo. Nicodemo está confundido en cómo nacer de nuevo. Este es el punto, hermano, de Nicodemo. Y por eso, hermano, que Nicodemo le dice al Señor Jesucristo: ¿acaso debo yo, dice, de entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Porque él pensó que le estaba hablando del nacimiento literal, del nacimiento terrenal. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo no le estaba hablando de eso. Y Nicodemo tampoco estaba confundido referente al bautismo, porque en el Antiguo Testamento ya había bautismo, solamente que le llamaban baños de purificación. Cuando una persona se convertía, hermano, de cualquier religión pagana al judaísmo, ellos lo bautizaban y hacían estos baños de purificación. Así que Nicodemo, hermano, no estaba confundido en cuanto a lo que significaba el bautismo, ni preguntó: bueno, ¿y cómo es que me debo de bautizar? Nada de eso, hermano, porque no es el bautismo lo que tiene que ver acá. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres, le dice, que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como un buen maestro, trata de enfocarle a Nicodemo desde otro ángulo para que Nicodemo pueda entender. Primero, el Señor Jesucristo, hermano, Él usa la analogía de cómo cuando nosotros nacemos de nuestro papá y de nuestra mamá, para ver de que Nicodemo pudiera entender, pero parece que eso Nicodemo no lo logró captar. Y él dijo: ¿acaso tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pero no era eso lo que Cristo le estaba queriendo enseñar. Entonces viene Cristo, hermanos, y le da ahora otro enfoque al nuevo nacimiento para ver si Nicodemo puede entender, dándole este otro ejemplo. Y le dice a Nicodemo: el viento sopla y oyes su sonido, no sabes, le dice, de dónde viene, ni sabes para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Gloria a Dios. Lastimosamente, hermanos, el catolicismo agarra esta frase para decir que eso es lo que les pasa a los niños cuando los están bautizando, que los niños no atinan que los están bautizando, que no saben lo que está pasando a su alrededor. Esa es la interpretación que ellos le dan a esto de que el viento sopla, no sabes de dónde viene ni sabes para dónde va. Pero no es eso, hermano, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo es que así como nosotros
no tuvimos parte en nuestro nacimiento literal y terrenal, tampoco nosotros tenemos parte en nuestro nacimiento espiritual, porque el nuevo nacimiento es una obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, no sabemos en el momento que eso se da, porque Dios puede tocar una vida en cualquier momento. Dios no puede tocar a usted allí en la banca donde está, y al momento que se termina este sermón, usted ha decidido pasar aquí al frente entregándole su vida a Cristo por lo que Dios hizo en su corazón mientras usted estaba ahí. A veces nosotros pensamos que la persona nace de nuevo porque pasó aquí al frente y repitió la oración del pecador con nosotros. Pero yo le quiero decir que no. La persona, hermanos, nace de nuevo desde el momento que se levanta de esa silla y decide pasar aquí al frente. Pasa dando testimonio de que Dios ha hecho una obra en su vida. Por eso es, hermanos, de que esto es como el viento, que no sabemos de dónde viene, no sabemos para dónde va, no sabemos en qué instante esa persona nació de nuevo allí en la silla, pero vimos que se levantó y vimos que pasó aquí al frente arrepentido, entregando su vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto, hermanos, es así. Eso es lo que le está tratando de decir Jesucristo a Nicodemo, que eso no es una obra de nosotros. Es algo, hermanos, que nosotros no tenemos parte en eso. Usted y yo, hermanos, no contribuimos a nuestra salvación más de lo que Lázaro aportó a su resurrección después de estar muerto por 3 o 4 días. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si nosotros estamos muertos espiritualmente, usted y yo no vamos a tener la voluntad ni el deseo de levantarnos de esa silla y pasar al frente entregándole nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y una persona que está muerta no puede hacer nada. Cuando alguien está muerto, hermano, le ponemos la ropa que a nosotros nos gusta ponerla, al menos que haya dejado dicho antes de morirse qué traje quería que le pusieran. Pero el muerto no puede decidir qué ropa le pongan. El muerto no puede decir, ya cuando se murió, miren, paren ahorita, ¿verdad?, de llevarme para el cementerio y denme otros 15 minutos antes de que me entierren. Él no puede decir nada. Esa es la condición que nosotros teníamos antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso, hermano, es de que la salvación la recibimos por gracia, la mantenemos por gracia, y al final nosotros, hermanos, Dios la va a completar por gracia. Por eso es que dice Filipenses en el capítulo 1 y el versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice que Él la perfeccionará hasta el día final. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, Dios nos quita la culpa del pecado, Dios nos perdona y ya no tenemos más que ir al lago de fuego, no tenemos que ir al infierno. Pero ahora, hermanos, el Señor empieza a trabajar con cada uno de nosotros para vencer el poder del pecado en nuestro cuerpo. Dios, hermanos, está con nosotros en el proceso de la santificación, y por eso es que dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Así que, hermanos, nosotros estamos en un proceso ahorita, hermanos, pero estamos seguros en la mano del Señor. El Señor, Él, hermanos, solo tenemos que dejarlo que trabaje en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? De que a veces nosotros, hermanos, no le queremos entregar a nuestro Dios todas las áreas de nuestra vida. A veces decimos, le voy a entregar esto, pero esto no, ¿verdad? Esto yo quiero mantener el control, y ahí seguimos, hermanos, tropezando, dándonos en los dientes, y ahí estamos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros entregarle a veces toda nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Así que, hermanos, si el bautismo, hermanos, fuera algo, si el nuevo nacimiento se diera a través del bautismo, nosotros pudiéramos saber en qué momento preciso una persona nació de nuevo, porque nosotros sabemos cuando alguien es bautizado. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, le dice a Nicodemo de que el viento sopla y oye su sonido, no sabes de dónde viene y no sabes para dónde va, sino que así es todo aquel que es nacido de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, significa nacer de arriba. Cuando nosotros nacemos aquí abajo, nosotros traemos la vida de nuestros padres. Pero cuando nosotros nacemos de arriba, entonces tenemos la vida de nuestro Dios. Por eso Jesucristo nos dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él.
Necesitamos, hermano, esa vida que solamente viene de Dios, esa vida que solamente viene de arriba. Y ahora, hermanos, que usted y yo estamos en Cristo, nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí toditas son hechas nuevas. ¿Ves? Entonces cuando la gente nos ve a nosotros, nos ve iguales, ¿verdad? No nota que hemos nacido de nuevo, pero con el pasar del tiempo van a ir viendo que nuestras vidas van cambiando, porque somos nuevas criaturas. Es como dice el pasaje, el viento sopla y oye su sonido, no sabes de dónde viene, ni sabes para dónde va, pero podemos ver, ¿verdad?, el efecto que causa en los árboles, cómo les mueve las ramas. Entonces así pasa, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo. Vamos a ir, hermanos, a Romanos capítulo 10, versículo 14 al versículo 17, para que nosotros podamos entender más o menos cómo es que se da el proceso del nuevo nacimiento. Y nos dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Okay? La palabra de Dios, hermanos, es la que hace el efecto en la vida del ser humano, en la vida del pecador. La palabra de Dios es la que, cuando la persona la escucha, viene la fe. Y por eso dice el pasaje que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Por eso es que es bien importante, mi amado hermano, de que nosotros le prediquemos a las personas, que les hablemos del evangelio. Y por eso es que la palabra del Señor dice de que la palabra de Dios jamás volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios la envía. Entonces, si el ser humano, hermano, recibe la palabra, gloria a Dios, hermano, se va a salvar. Pero si no la recibe y la rechaza, Jesucristo dijo, en aquel día dijo: yo no voy a juzgar a nadie, mi Padre no va a juzgar a nadie, pero la palabra que yo les he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Así que, hermano, cuando nosotros vamos a predicarle a una persona, usted no se preocupe, ¿verdad? Si aceptó a Cristo o no aceptó a Cristo, usted vaya y siembre esa palabra. Y, hermanos, Dios se va a encargar de lo demás. Dios la usará para convencerlo de pecado y traerlo a los pies de Cristo, o Dios la usará en el día del juicio para decirle: tal día te fueron a predicar y no quisiste hacer caso. Así que, hermano, la palabra jamás volverá a Dios vacía. Si se arrepienten, gloria a Dios, y si no, pues, lo siento, ¿verdad? Pero nosotros cumplimos con nuestro deber. Así que, hermanos, la fe es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, para poder recibir este regalo de Dios, ya que nos dice Efesios en el capítulo 12 y versículo 8 y 9, que nosotros dice que no somos salvos por obra, sino que nosotros somos salvos por fe y por gracia. La gracia, hermanos, es un regalo de nuestro Dios, pero la fe es el medio a través del cual Dios nos da su gracia. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para nosotros poder recibir el perdón de nuestro pecado. Pero no tiene que ser, hermanos, una fe hueca, porque a veces cuando uno va donde las personas a visitarnos, a hablarles de Cristo, la gente dice: no, yo tengo fe, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo tengo bastante fe. Así que ellos creen que están bien así como están. Y, hermanos, por eso es de que Santiago dice en el capítulo 2: tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué, hermano, Santiago usa esta frase de que tú sabes que Dios es uno? Porque, hermanos, esta era la frase favorita de los judíos en Deuteronomio 6:4: oye Israel, vuestro Dios uno es. Entonces, hermanos, esa era como la frase que los judíos conocían, y por eso es que Santiago se la saca y les dice: ustedes saben que Dios es uno, hacen bien. Pero los demonios también saben de que Dios es uno y no se van a salvar. Así que por el hecho que nosotros sepamos de que Dios es uno,
y que conozcamos cosas de Dios, no nos vamos a salvar, a menos que nosotros, hermanos, abracemos la palabra de Dios y la hagamos realidad en nuestros corazones. Juan en el capítulo 6 y el versículo 63 nos dice que el Espíritu es el que da vida, el Espíritu de Dios. Y la carne, dice, para nada aprovecha, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros, hermanos, hablamos la palabra de Dios, estamos hablando palabras de vida, hermanos, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dice que ella es, hermanos, la que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos y le predicamos la palabra a una persona, vamos a encontrar diferentes clases de personas. Unos van a estar más duros que otros, pero, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros la empezamos a impartir, ella empieza, hermanos, a picar. Empieza a picar y a veces está duro, y van a haber personas, hermanos, que vamos a necesitar visitarlas por años, ¿verdad? Pero si nosotros estamos llevándole la palabra, cada vez, hermanos, la palabra va a estar perforando, hasta que llegue el momento que la palabra quiebra, hermanos, y le da vida a ese corazón y lo hacen hacer de nuevo. Hay personas, hermanos, de que quizás no vamos a ocupar mucho. Hay personas que con un par de veces que usted las visite, bueno, creo que ya las personas entienden y vienen a los pies de Cristo. Yo creo que hermano Julio fue uno de ellos, no ocupó mucho, hermano, con unos dos ¿verdad? Momentos de compartirle la palabra del Señor, entendió y le quedó clarito, miren, y me alegra y me da gozo poderlo ver lo firme que está fundado en la palabra del Señor. Y hay otras personas, hermanos, que van a ocupar 20 veces lo que él ocupó, pero nosotros no nos cansemos, nosotros permanezcamos, hermanos, ahí, siempre que la palabra de Dios, hermanos, va a cumplir el propósito para el cual Dios la envía. Se convierte o lo juzga, pero algo la palabra de Dios va a hacer. Primera Pedro en el capítulo 1 y el versículo 23, este versículo, hermanos, es bien importante que nosotros lo entendamos, porque esto nos deja claro a nosotros que la que nos hace nacer de nuevo es la palabra de Dios, y no es el bautismo, no es el agua, hermanos, la que nos hace nacer. Y Primera Pedro capítulo 1, 23 nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que, hermanos, dice Romanos que por el oír viene la fe. Dice Pedro que es que nosotros somos renacidos por la palabra de Dios incorruptible, que vive y que permanece para siempre. Así que, hermanos, es así como nosotros somos salvos. Por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros necesitamos estar recibiendo la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es de que la palabra del Señor dice que bienaventurado el que la oye, bienaventurado el que la lee, pero es más bienaventurado el que la pone por obra. Así que esto, hermanos, es bien importante. También Santiago, hermanos, nos dice algo similar. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Miren cómo nos hizo renacer, y dice que lo hizo de su propia voluntad. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos acá, nuestros amigos vienen acá y escuchan la palabra de Dios, son bienaventurados. Y Dios dice, ya se viene acercando, ya empezó a oír. Así que ahora yo voy a empezar, ¿verdad?, a darle fe, voy a empezar a abrirle el entendimiento para que esa palabra encuentre cabida en su corazón y esa persona pueda nacer de nuevo. Así que de su voluntad, dice, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos hechos primicias de sus criaturas. Así que, hermanos, el nuevo nacimiento es una obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, nuestras prioridades cambian. Porque, hermanos, antes de nosotros venir a Cristo, nos interesábamos más, ¿verdad?, en las cosas del mundo, nos interesábamos más en las cosas de nosotros. Pero ahora, hermanos, que nosotros hemos nacido de nuevo, nuestras prioridades han cambiado.
Ahora, hermanos, nosotros nos interesan las cosas de Dios primero. Entonces, esa es una evidencia de que nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando nuestras prioridades cambian. Pero si una persona, hermano, viene acá, pasa al frente, que aparentemente aceptó a Cristo, pero después de que sale de acá, hermano, ni regresa más a la iglesia, ni le interesan las cosas de Dios, no realmente nació de nuevo. No nos engañemos, hermano, no toda la gente que pasa aquí al frente realmente nace de nuevo. Algunas personas, hermanos, vienen aquí al frente por diferentes razones. Algunos, hermanos, quizás tienen un cargo de conciencia por alguna cosa que hicieron mala, se sienten mal y por eso pasan aquí al frente para tranquilizar su conciencia. Ya una vez se sienten bien, hermanos, agarran camino y no regresan. Algunos, hermanos, tienen un problema, ¿verdad? Y no encuentran cómo solucionarlo, pues ahí vienen humilladitos, pasan aquí al frente esperando que Dios les resuelva el problema. Cuando el problema se va, ellos también se van. Entonces, y no regresan. Entonces, otros hermanos tienen problemas familiares. Hermanos, son muchas las razones por las que alguien puede pasar aquí al frente. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros que alguien verdaderamente nació de nuevo? Va a permanecer hasta el final, hermano. El que se va para no regresar es porque no nació de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, hermano, nosotros sabemos que, como le dijo el apóstol Pedro al Señor Jesucristo, cuando Pedro le dijo: Señor, todos están yendo. Y Cristo le dijo a Pedro: ¿te quieres ir tú también? Andate, le dijo. Y Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y esto, hermanos, es lo que a nosotros quizás nos detiene aquí también. Porque ganas no le sobran a uno de irse para el mundo, ¿verdad? Si hay un montón de cosas que lo atraen. Pero ¿por qué no nos vamos? Porque si nos vamos, hermanos, ¿y a quién vamos a ir después? ¿Ah? Nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos, necesitamos a Cristo, y si abandonamos a Cristo, pues lo perdimos todo. Entonces, cuando nosotros entendemos que es el Evangelio, que nosotros, hermanos, somos pecadores, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, entonces, hermanos, es que nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. Miren lo que dice Juan en el capítulo 37 al versículo 39. Referente al Espíritu Santo. Así como nosotros vemos que la palabra de Dios juega un papel muy importante en la vida de nosotros para que nosotros nazcamos de nuevo, también el Espíritu Santo juega un papel importante. Dice Juan en el capítulo 7, verso 37 al 39: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es esa agua que nos hace a nosotros nacer de nuevo. Es esa agua que nos ayuda. También Efesios en el capítulo 5 y el versículo 25 al 27, el apóstol Pablo nos confirma que la palabra de Dios también es esa agua. Así que por eso nosotros nacemos de los dos, nacemos de la palabra de Dios y nacemos del Espíritu Santo, porque ambos son esa agua, hermanos, que nos limpia y que corren esos ríos de agua viva de dentro de nosotros. Efesios, hermanos, capítulo 5, verso 25 al versículo 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que dice que habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Así que, hermanos, es el Espíritu Santo y la palabra de Dios quien juega un papel importante en el nuevo nacimiento, y no el bautismo. No es el bautismo. Cuando bautizan a una persona, hermanos, sin haber creído en Cristo, lo que nos dice Marcos 16, 15 y 16, donde dice: por tanto, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado.
¿No se han preguntado por qué no dice más el que no creyere y no se bautice? Solo dice que el que no crea es el que se va a condenar. Porque el bautismo no juega un papel en cuanto, hermanos, a la salvación. Por eso no dice el que no crea y no se bautice. Solo dice el que no crea. Porque el bautismo, hermano, nosotros lo hacemos como un acto de fe. Nosotros lo hacemos, hermanos, como por obediencia. Nosotros nos bautizamos al mandato que Cristo dejó. Pero, hermanos, nosotros no nos bautizamos para nacer de nuevo. Nosotros nos bautizamos porque ya hemos nacido de nuevo. Entonces, bautizar a una persona que no se ha arrepentido, que no ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador de su vida, es simplemente llevar al río a un pecador y traerlo mojado de regreso. Ajá, estamos mojando al pecador. Pero el bautismo, hermano, no hace nacer de nuevo a ninguna persona. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo, hermano, sí son los que lo hacen nacer de nuevo al ser humano. Nicodemo, hermanos, todavía sigue confundido. A pesar de que Cristo le dice a Nicodemo, el viento sopla y oye su sonido, no sabes de dónde viene, ni sabes para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Hasta allí todavía Nicodemo no logró entender el siguiente ejemplo que Cristo le dio. Entonces viene Nicodemo y le dice en el versículo 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya Jesús le había dicho que él necesitaba nacer de nuevo. Él dijo, tengo que entrar en el vientre de mi madre por segunda vez. Y allí vemos que él no entendió. Ahora viene Jesús y le dice, el viento sopla, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Y Nicodemo le responde al Señor Jesucristo, ¿y cómo puede hacerse esto? Todavía no había entendido. Entonces dice que respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Jesús dice, esto es algo que tú no debieras haber sabido ya desde el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, hermano, nos habla acerca de esto, de que Dios nos va a dar un espíritu nuevo, nos va a dar un corazón nuevo, nos va a quitar el corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne, pero por alguna razón, Nicodemo quizás, hermano, no había prestado mucha atención. Entonces dice, de cierto te digo, le dice, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que le está diciendo Jesús, ya te expliqué de diferentes maneras y no has entendido. Te lo estoy tratando de explicar con cosas terrenales y tú no logras captar lo que yo te estoy tratando de decir. Pero aquí viene lo bueno. Aquí viene, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo le da otro punto de vista a Nicodemo, y sí, Nicodemo lo entiende. Aquí es donde Nicodemo agarra la idea, y entonces, hermanos, nosotros vemos de que Nicodemo fue el único fariseo en los 4 evangelios que, hermanos, nació de nuevo, que entregó su vida a Cristo, y nosotros lo sabemos porque cuando Jesús estaba siendo juzgado ante el Sanedrín, Nicodemo trató de defenderlo, pero no pudo. Cuando Jesús muere, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 19, de que José de Arimatea le pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a Pilato y le dijo que le entregara el cuerpo, y Pilato estuvo de acuerdo a dárselo. Entonces dice la palabra del Señor de que Nicodemo, hermanos, trajo 100 libras de especias aromáticas para ponerle al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y dice que ambos tomaron el cuerpo del Señor y ellos lo prepararon para la sepultura. Entonces allí podemos ver, hermanos, que Nicodemo estaba actuando y estaba obrando como una persona que había nacido de nuevo. Así que, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, va a hacer siempre esa obra en cada uno de nosotros. Por eso es que, como dice el pasaje, el viento sopla, oye su sonido, no sabes de dónde viene, no sabes para dónde va, pero vemos los efectos que el viento causa. Entonces, hermanos, siempre se va a ver en nosotros el efecto cuando nosotros realmente hemos nacido de nuevo. Se va a ver que realmente nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque, hermanos, pues van a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Nuestras prioridades se van a poner en orden. Entonces, mira lo que le dice, hermanos, el Señor Jesucristo
a Nicodemo, y es aquí, hermanos, donde Nicodemo entiende. Versículo 14 y versículo 15. Le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí, hermanos, Nicodemo agarró la idea. Dijo, entonces esto se trata de levantar a Cristo, o de mirar a Cristo, poner mi fe en Él, y si yo pongo mi fe en Él, entonces no me voy a perder, sino que voy a tener vida eterna. Entonces, hermano, allí Nicodemo logró entender qué era nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermano, es que nosotros vemos a Cristo, ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. En Isaías, hermanos, capítulo 45, 22, dice de la siguiente manera: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces Jesucristo, hermano, lo que le estaba diciendo a Nicodemo: miradme a mí, yo soy Dios. Miradme a mí, yo derramé sangre por ti. Miradme a mí, yo fui clavado en esa cruz. Miradme a mí, yo resucité al tercer día. Miradme a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué, hermano? Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, que el Hijo de Dios sea puesto en alto. Y para eso, hermano, nosotros estamos acá, como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, para poner en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por mí y por usted, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Esto, hermanos, es lo que el Señor quiere, que todos nosotros miremos a Él. Que así como, hermanos, aquellas personas de que eran mordidas por las serpientes en el tiempo de Moisés, miraban a esa serpiente, hermanos, de bronce que estaba ahí arriba, y todo el que la miraba, hermanos, se sanaba. Y quizás nosotros nos hacemos, hermanos, la pregunta: ¿por qué, hermano, Dios eligió una serpiente para ponerla en ese palo ahí arriba? Hermanos, ¿por qué Dios no eligió a otro animalito? Dios pudo haber elegido a un cordero, Dios pudo haber elegido, hermanos, ¿cuántos animales Dios ha creado? Pero ¿por qué Dios elige a la serpiente? Si la serpiente supuestamente, hermanos, es el animal maldito, ¿verdad? Porque él fue el que engañó a Eva. Entonces, ¿por qué Dios pone a la serpiente? Hermanos, para que la gente mire a la serpiente, un animal que está maldito. Porque Cristo Jesús, hermano, cuando fue al Calvario, cargó con nuestra maldición. La Biblia dice que maldito todo aquel que no persevera en las obras de la ley para cumplirlas. Entonces nosotros, hermanos, como no podemos cumplir la ley, no podemos cumplir la palabra de Dios, nosotros estamos bajo maldición y estamos bajo pecado, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que usted y yo, hermanos, estamos bajo pecado, no está hablando de los pecados que usted y yo cometemos, hermano, en determinado momento. Cuando la palabra de Dios dice que usted y yo estamos bajo pecado, está diciendo que, hermanos, el estar bajo pecado es una condición. Nosotros, hermanos, no somos pecadores porque nosotros pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es bien importante que nosotros podamos entender eso. Y por eso, hermanos, es de que la palabra de Dios dice de que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Dice que todos nosotros nos descarriamos y cada cual, hermanos, agarró por su camino. Porque nosotros, hermanos, somos buenos para amarnos a nosotros mismos, pero no somos muy buenos para amar a Dios como Dios quiere que nosotros le amemos. Porque, hermanos, el pecado nos ha dañado, el pecado ha trastornado nuestra mente, ha trastornado nuestra capacidad de entender, nuestra capacidad de amar a Dios, y nosotros, hermanos, estamos totalmente corruptos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y por eso dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, y ningún ser humano, ningún pecador va a querer venir a los pies de Cristo hasta que se dé cuenta que nada de lo que Él puede hacer le va a servir para salvarse. Nosotros, hermanos, tenemos que asegurarnos que cuando predicamos el Evangelio a nuestros amigos, tenemos que mostrarles a ellos su pecado, su incapacidad de poder acercarse a Dios por sus propios medios, hermanos, porque la Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Nosotros, hermanos, somos salvos por fe y por gracia.
La salvación es un regalo de nuestro Dios. Y nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyéramos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que invocare el nombre del Señor dice que será salvo. Así que tenemos que reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida para nosotros poder, hermanos, alcanzar la salvación y poder alcanzar la vida eterna. Así que no sé si tenemos algún amigo en esta tarde o en esta noche, digamos, de que todavía no ha dado ese paso de fe en entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo. No sé si hay alguien que todavía no ha dado ese paso, ¿verdad? Entre los que estamos acá o toditos son de casa, pues no sé, ¿verdad?, cómo está la bendición acá. Pero lo importante, ¿verdad?, es de que la palabra de Dios es bien clara y nosotros tenemos que venir a Cristo en fe y en arrepentimiento para poder, hermanos, nacer de nuevo a través de la palabra de nuestro Dios y a través de la obra del Espíritu Santo que hace en el corazón de cada uno de nosotros. Así que espero que esta palabra, hermanos, les sea de bendición, que les ayude, ¿verdad?, a amacizar sus pies en el camino del Señor, porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, que si nosotros, dice, retenemos la palabra que nos ha sido predicada, dice que somos salvos. Pero si no la retenemos, dice que creímos en vano, hermanos, porque el Evangelio, hermanos, se vive por fe. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 y 17, cuando dice él: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, y más el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, mantengámonos agarrados de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, no viendo a diestra ni a siniestra, sino mirando al blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga, hermanos, en esta noche, y a todos un privilegio muy grande compartir con ustedes. Dios me lo bendiga. Bueno, creo que me encargaron la oración también, ¿verdad? Así que quiero entonces, hermanos, invitarles a que vengamos sobre nuestros pies, ¿verdad?, para darle gracias a nuestro Dios, creo, por todo lo que Él nos ha permitido en esta preciosa noche, ¿verdad? Nos hemos gozado con las alabanzas, con los tiempos especiales, pues no se ha sentido el tiempo. Ya se llegó la medianoche y estamos, yo creo que con ganas de darle, ¿verdad?, las otras dos vigilias para mujer. Apenas vamos por la segunda, apenas estamos empezando la tercera. Así que, ¿verdad?, los veo que están con ganas y ahorita ni café quieren porque están sonrientes, así como están. Así que vamos a orar, hermanos, y a darle gracias al Señor. Amado y soberano Dios, le damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa noche, por todo lo bueno, todo lo maravilloso y precioso que usted es. Gracias, Señor, porque nos ha concedido estar reunidos en este lugar, Señor, gozándonos en tu presencia, Señor, con esas alabanzas, con esas palabras, Señor, que escuchamos, Señor, desde temprano. Le pido, Dios, que bendiga a cada uno de mis hermanos, que nos lleve con bien hasta nuestros hogares, Señor bendito, y que sea usted, Dios amado, con cada uno de nosotros, fortaleciendo nuestra vida, y que, Señor, esta palabra que ha sido predicada la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, y que la podamos poner por obra, Dios amado, en el nombre bendito, soberano de Jesús. Señor, le pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que sea usted llevándole con bien hasta sus hogares, en el nombre bendito de Jesús. Le doy muchas gracias. Amén y amén, Padre bendito. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por todo lo bueno y sobre lo maravilloso, Señor, que usted es. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno, por todo lo bueno y todo lo maravilloso, Señor, que usted es. En tus manos benditas, Señor, nos depositamos y le damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me le bendiga. Amén.